El poder oculto de la sal como arma espiritual. Hermanos y hermanas, hoy voy a revelarte un secreto que el enemigo no quiere que sepas. Un secreto que ha estado escondido a simple vista desde la creación misma, y que, si lo entiendes y lo aplicas, puede romper maldiciones, cortar ataduras y abrir las compuertas de la bendición sobre tu vida. Estoy hablando del poder espiritual de la sal. Tal vez pienses, la sal, ese polvo blanco que le echo a la comida. Sí, esa misma, pero con un propósito mucho más grande de lo que imaginas. Y quiero que escuches hasta el final, porque te aseguro que cuando termines, jamás volverás a ver la sal de la misma manera. Todo lo que Dios crea, lo crea con propósito. Desde el principio, cuando Dios formó los cielos, la tierra, y todo lo que hay en ella, nada fue hecho por casualidad. Cada elemento, cada planta, cada mineral, fue diseñado con un propósito eterno. Y la sal no es la excepción. Al igual que el agua da vida, o el fuego consume, la sal fue creada para preservar, purificar y, en lo espiritual, sellar pactos. ¿Recuerdas que Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra»? No fue una frase bonita para adornar un sermón. Fue una declaración de identidad y autoridad espiritual. Pero el problema es que muchos cristianos no saben qué significa ni cómo usarlo. La sal en la historia y en la Biblia. En tiempos antiguos, la sal era tan valiosa que en Roma se usaba como moneda. De ahí viene la palabra salario. Y en la Biblia, aparece una y otra vez, no solo para la comida, sino en actos proféticos, ofrendas, pactos y hasta juicios. Dios ordenó a su pueblo que todas las ofrendas que se le presentaran fueran sazonadas con sal. No por sabor, sino porque la sal simbolizaba un pacto perpetuo, algo que no se corrompe, algo que permanece. La sal estaba en los altares, en los sacrificios, y hasta en batallas. Sí, batallas. La sal, bendición y maldición. Y aquí es donde empieza lo interesante. La sal puede bendecir, o puede maldecir. En Génesis leemos que la esposa de Lot, al desobedecer, fue convertida en una estatua de sal. En Deuteronomio, se menciona cómo la sal y el azufre dejaban la tierra estéril como castigo divino. No era Satanás el que usaba la sal para castigar. Era Dios mismo. Por eso, no te confundas, la sal no es cosa de brujos. Los brujos la usan porque imitan y corrompen lo que Dios creó. Han querido robarle al pueblo de Dios un arma que nos pertenece desde el principio. El problema es que muchos cristianos han creído esa mentira, y han dejado de usarla. El pacto de sal. En la cultura oriental, un pacto de sal era algo sagrado. Cuando dos personas compartían pan y sal, se comprometían a no traicionarse jamás. Era una promesa de amistad y lealtad eterna, incluso más allá de la muerte. La Biblia habla de un pacto de sal entre Dios y su pueblo. Y un pacto de sal con Dios es algo que no se rompe. Pero atención, no puedes pactar con Dios y después vivir como te dé la gana. Un pacto de sal es compromiso y obediencia. La sal como arma de guerra espiritual. Un ejército solo usa sus armas cuando el enemigo ataca. Y hermano, en la guerra espiritual el enemigo ya está atacando. La sal, consagrada a Dios, puede ser usada para declarar juicio sobre obras de maldad, para cortar brujerías, para limpiar territorios. No es superstición. No es magia. Es un acto profético que une lo físico con lo espiritual, como lo hacía Eliseo cuando echó sal en las aguas para purificarlas y declarar vida sobre ellas. Como consagrar la sal a Dios. Si vas a usarla para Dios, hazlo con reverencia. Compra un paquete nuevo, destínalo solo para el Señor. Ponlo en un recipiente nuevo, y no lo uses para otra cosa. Ora sobre esa sal, preséntala al Señor, y úsala únicamente para actos espirituales, para orar sobre tu casa, tu barrio, tu iglesia, para romper maldiciones, para limpiar ofrendas antes de presentarlas. Ejemplos de su uso bíblico. David peleó en el Valle de la Sal y ganó una gran victoria. Eliseo sanó aguas amargas con sal. En las ofrendas del templo, siempre había sal. Todo esto nos recuerda que la sal no es un adorno, sino un arma y un símbolo de pacto. La sal, bendición y maldición. La Biblia nos muestra dos caras de la sal. Por un lado, la sal preserva, purifica, sana. Eliseo, en 2 Reyes 2, 19-22, echó sal en un manantial cuyas aguas eran malas y producían muerte, y al hacerlo, Dios sanó esas aguas para siempre. Ese es el poder de la sal en las manos de un hombre de Dios. Pero, por otro lado, la sal también puede simbolizar juicio y destrucción. En Génesis 19, la esposa de Lot,
al desobedecer la orden de Dios y mirar hacia atrás, fue convertida en estatua de sal. Un recordatorio eterno de lo que pasa cuando ignoramos la voz del Señor. En Deuteronomio 29 horas y 23 minutos, Dios advirtió que como castigo, la tierra de Sodoma y Gomorra fue cubierta de azufre y sal, quedando estéril, sin posibilidad de dar fruto. Y aquí está el punto clave: no era Satanás usando la sal para maldecir, era Dios mismo ejecutando juicio. Esto nos enseña que la sal es un elemento neutral en sí mismo, pero su poder depende de quien la usa y con qué propósito. Desmontando la mentira del enemigo. El diablo y sus siervos siempre han intentado imitar y corromper lo que Dios creó. Por eso, los brujos, hechiceros y practicantes de ocultismo han tomado la sal y la han usado para sus rituales. Y muchos cristianos, por ignorancia, han creído que la sal es cosa de brujería y la han dejado de usar. Pero, hermano, hermana, la sal fue creada por Dios, no por el diablo. No podemos cederle al enemigo lo que el Señor nos dio como arma espiritual. La sal es nuestra, nos pertenece como hijos del Altísimo, y debemos recuperarla y usarla con autoridad y discernimiento. La sal como arma de guerra espiritual. En lo natural, un ejército solo toma sus armas cuando hay un ataque. Pero en lo espiritual, el enemigo no descansa, y muchos creyentes están desarmados porque no saben cómo usar las armas que Dios les dio. La sal, consagrada a Dios, puede ser usada para declarar juicio sobre obras de maldad, cortar hechicerías y maldiciones, limpiar y reclamar territorios para Cristo, sellar actos proféticos en la familia, la iglesia o una nación. No se trata de superstición ni de magia. Se trata de un acto profético que une lo físico y lo espiritual, como hizo Eliseo al purificar las aguas. La sal en sí no tiene poder. El poder viene de Dios que responde a la fe y a la obediencia. Ejemplos bíblicos que confirman su uso. David peleó en el Valle de la Sal y obtuvo una gran victoria para Israel. 2 Samuel 8:13. Eliseo sanó aguas amargas echando sal en ellas, y quedaron puras para siempre. En las ofrendas del templo, siempre había sal, como símbolo del pacto eterno de Dios. Todo esto nos recuerda que la sal no es un simple condimento. Es un símbolo de pacto, un elemento de juicio y una herramienta de guerra espiritual en manos de los hijos de Dios. ¿Cómo consagrar la sal a Dios? Si vas a usarla para el Señor, hazlo con reverencia. Compra un paquete nuevo, reservado únicamente para este propósito. Guárdalo en un recipiente limpio, que no uses para otra cosa. Ora sobre esa sal, preséntasela a Dios, y declara que solo será usada para su gloria. Úsala en oración por tu casa, tu familia, tu iglesia, o en actos de guerra espiritual donde el Espíritu Santo te guíe. Advertencia. Amados, escúchenme bien. La sal no es un amuleto, no es un talismán, no es un objeto mágico. Si tu fe se enfoca en la sal misma, estás desviando tu mirada del único que tiene poder, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan lo que pasó con la serpiente de bronce en el desierto? Dios le dijo a Moisés que la levantara, y todo aquel que la mirara con fe sería sanado de la mordedura de las serpientes. Fue un milagro poderoso, pero con el tiempo, el pueblo empezó a adorar la serpiente en lugar de adorar a Dios. Terminaron quemando incienso a un objeto, olvidando que era solo un medio, no la fuente. Y Dios, a través del rey Ezequías, mandó a destruirla, 2 Reyes 18:4, porque el corazón del pueblo se había desviado. Así también, la sal es un instrumento, un canal, pero no la fuente. El poder no está en esos granos blancos. El poder viene del Espíritu Santo que respalda tu fe y tu obediencia. Si la usas sin dirección de Dios, sin oración, sin consagración, será solo un polvo inerte. Pero cuando la presentas al Señor, cuando la usas bajo su autoridad, se convierte en un arma poderosa para deshacer obras de tinieblas. Recuerda, el enemigo no teme a la sal. El enemigo teme a un hijo de Dios que sabe quién es en Cristo y ejerce su autoridad en el nombre de Jesús. Conclusión y llamado. Hermano, hermana, no fuiste diseñado para arrastrarte en derrota, para vivir con miedo a maldiciones, brujerías o palabras de muerte. Jesús dijo que tú eres la sal de la tierra, y eso significa que llevas dentro de ti la capacidad de preservar la vida, de traer pureza donde hay corrupción, de detener la decadencia del pecado. Tienes armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Tienes la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza, y sí, también tienes elementos creados por Dios que, consagrados a Él, se convierten en herramientas de guerra. Hoy te digo, levántate.
No retrocedas más. No dejes que la intimidación del enemigo te robe la autoridad que Cristo te dio. Declara sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas queda cancelada. Toda cadena se rompe. Todo espíritu contrario huye. La presencia de Dios llena este lugar. Y si decides usar la sal como acto profético, hazlo así. Tómala en tu mano, ora sobre ella, preséntasela a Dios diciendo: Señor, consagro esta sal para tu gloria. No confío en el objeto, sino en ti. Declaro que donde sea esparcida, tu luz penetra, tu paz reina y toda obra de maldad se seca en el nombre de Jesús. Porque cuando la sal es usada en el propósito correcto, no solo preserva, también conquista, limpia y sella pactos eternos. Así que hoy, levanta tu fe, toma tu lugar, y sé la sal que transforma la tierra para la gloria de Dios. Esto es el fin de la historia. No te puedes perder el fascinante video que estaré publicando en estos días. Que Dios te bendiga.